que Él quiere ser el pastor no solo de una parte del rebaño, sino de todas las ovejas. Es decir, Jesucristo no ha venido solo a salvar a Israel, sino a salvar a toda la humanidad. Protege y defiende a sus ovejas hasta el punto de dar la vida por ellas, sino que además quiere establecer con todos y cada uno de nosotros una relación personal de amor. Formando un solo rebaño como iglesia, aprendemos a escuchar la voz del Señor y el Señor nos va conduciendo hacia el cielo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Pues estamos en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, conocido este cuarto domingo como Domingo del Buen Pastor. Pues es un domingo en el que la Iglesia pide especialmente oraciones por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Y hace poco nuestro obispo también nos pedía, ¿no?, a los sacerdotes, a las comunidades parroquiales, que pidiéramos por la lluvia, ¿no?, que tanta falta nos hace, y también añadía, ¿no?, y también que pedir a Dios lluvia de vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la vida consagrada, quizá pues también de nuestra comunidad salgan, ¿no?, vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, pues el Señor llama, ¿no? Esta imagen, ¿no?, del pastor y el rebaño es una de las imágenes quizá más utilizadas y más queridas en el Antiguo Testamento para describir la relación que había entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. Dios era el pastor de Israel. Luego, con el tiempo, este título de pastor también se dio a los sacerdotes, a los reyes, a los gobernantes, y de aquí que se estableciera una distinción, ¿no?, entre los buenos pastores y los malos pastores. Y Jesús se da a sí mismo el título de el buen pastor. De hecho, Él es el único buen pastor. Y aquí en el Evangelio nos presenta algunas características que ha de reunir y reúne Jesucristo como el buen pastor de las ovejas. Una de las características es que Él quiere ser el pastor no solo de una parte del rebaño, sino de todas las ovejas. Es decir, Jesucristo no ha venido solo a salvar a Israel, sino a salvar a toda la humanidad.
porque el amor que late en el corazón de Dios es un amor que quiere llegar a todos y cada uno de nosotros, para que al final podamos ser, ¿no?, haya solo un solo pastor, y un solo rebaño. Y ojalá que un día podamos llegar todos los hombres a poder formar parte de un solo rebaño, conducidos por un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo, que nos conduce hacia el cielo. Y es que el amor de Dios quiere llegar a todos los hombres sin excepción. Dios no excluye a nadie, más bien somos nosotros los que excluimos a Dios de nuestra vida. Pero Dios no excluye a nadie y quiere hacer llegar su amor a todos y cada uno de nosotros. Y aquí de alguna manera ya sale de forma velada el misterio de la Iglesia, a través de la cual Dios podrá ser el único pastor que conduce a su rebaño, que es toda la humanidad, hacia el cielo. Otra característica del buen pastor, fruto de ese amor que tiene hacia nosotros los hombres, es que a Dios le importan todas y cada una de las ovejas de su rebaño y que a todas las quiere defender y proteger hasta el punto de dar la vida por ellas. De hecho, el bastón, el cayado que llevan los pastores y que llevaban los pastores, sobre todo servía para proteger a las ovejas de animales salvajes, ¿no?, del lobo, precisamente para poder defenderlas de los ataques de los lobos. Pues podríamos decir que el bastón, el cayado de Jesús como buen pastor es la cruz, en la cual nos ha protegido y defendido del diablo, que es el lobo, porque lo ha derrotado, lo ha vencido, y además con su muerte en la cruz y su resurrección, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, protegiéndonos, defendiéndonos. Además nos ha donado su Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y el de la confirmación, por medio del cual nos comunica su misma vida divina y, por decirlo así, nos eleva a un estado, el estado de la gracia, que hace que el maligno no pueda tocarnos. Puede tentarnos, pero no tocarnos. El problema es que muchas veces caemos en la tentación y entonces sí que el maligno puede tocarnos y hacernos daño, y mucho daño, y de hecho nos lo hace. Pero el Señor, con su muerte en la cruz, ha conseguido donar para nosotros el Espíritu Santo, que nos hace precisamente elevar a un estado que es el estado de la gracia, para poder así protegernos, para que el diablo no pueda llegar hasta nosotros. Pero no solo, digamos, el buen pastor protege y defiende a sus ovejas hasta el punto de dar la vida por ellas, sino que además quiere establecer con todos y cada uno de nosotros una relación personal de amor, que a través de la escucha de la voz de Dios podamos ir conociéndole a Él, haciéndonos entrar por la gracia en esa relación eterna de amor que hay entre el Padre y el Hijo, y así ir pudiendo conocer cada vez más a Dios. Que esto también pasa con el pastor y las ovejas, ¿no?, que muchas veces tienen que estar muchos días el pastor a solas con sus ovejas durante semanas, y al final las ovejas aprenden a reconocer la voz de su pastor. Y el pastor las conoce a todas y a cada una de ellas. Y las ovejas, a base de ir escuchando la voz del pastor, van reconociendo esa voz. Y el pastor las va guiando hacia, como diría el Salmo, hacia fuentes tranquilas, en verdes praderas me hace recostar. El buen pastor Jesucristo nos lleva y nos conduce hacia aquellos lugares donde sabe que son buenos para nosotros.
De hecho, a través de la escucha de la palabra y a la escucha de la voz de Dios, el Señor quiere que nos vayamos adentrando en esa relación de amor y de amistad con Él. De hecho, hay un caso paradigmático en el Antiguo Testamento, que es cuando Abraham escucha la voz de Dios. Sal de tu tierra, hacia el lugar que yo te indicaré. Y es verdad que en toda llamada del Señor, cuando uno escucha la voz del Señor, siempre hay un punto de dejar atrás el mundo hasta entonces conocido. En el caso de Abraham, sal de tu tierra, de esa zona de pecado y de idolatría, y vete hacia el lugar que yo te indicaré. No dice cuál, simplemente tú sí escucha mi voz, y escuchando mi voz yo te iré guiando hacia ese lugar al que te quiero llevar. Y siempre en la llamada de Dios hay un punto que implica dejar las cosas hasta entonces conocidas y adentrarse en un mundo, en cierto modo, desconocido, que es el mundo de Dios, y en el cual no tienes otro apoyo que fiarte de Él, confiar en Él, porque sabes que es el buen pastor y que Él sabe mejor que tú lo que a ti te es mejor. Y por eso uno se fía del Señor y empieza a dejarse guiar por Él, dejando atrás ciertamente muchas cosas, pero sabe que lo que va a conseguir es mucho mayor, mucho más bello que lo que deja atrás. De hecho, esto a veces pasa, aprovechando que estamos hablando también sobre las vocaciones sacerdotales, cuando uno se entera, ¿no?, de que fulanito quiere ser sacerdote. Normalmente la sensación que uno tiene es que da la sensación de que esa persona se aleja, como si fuera a ir a un lugar, ¿no?, emprendiera un viaje hacia un lugar muy lejano, ¿no? Va a ser sacerdote. Y entonces, hombre, si se va de misionero sí que se va muy lejos, ¿no? Pero normalmente dices, va a ser sacerdote, ¿no? Y da la sensación que lo vas como a perder, que se va a alejar tanto que ya no lo verás. Y no es verdad, porque dices, luego pues el seminario donde estudiará está por la zona. Luego las parroquias en las que va a estar son parroquias que están por aquí la zona. Es decir, no es que se vaya muy lejos físicamente hablando, pero sí que es verdad esta percepción que uno tiene de que se aleja y se va, porque es verdad que la distancia no es física, pero sí que hay una distancia del corazón, una distancia interior, y que es verdad que se aleja de alguna manera, porque empieza a introducirse en el mundo de Dios y deja atrás muchas cosas, ¿no? Y en toda llamada del Señor hay algo de eso, en el que la persona que responde a la llamada de Dios de alguna manera recorre una distancia infinita, y dejando atrás el mundo hasta entonces conocido para adentrarse en un mundo desconocido, que es el mundo de Dios, pero que vale la pena fiarse del Señor, porque Él es el buen pastor y sabe hacia dónde Él nos guiará. Simplemente lo que nos pide el Señor es aprender a escucharlo y a serle fiel, a serle obediente. De hecho, este fue el propósito por el que Dios quiso que el pueblo de Israel estuviera peregrinando por el desierto durante 40 años, para que aprendieran a escuchar su voz. En fin, yo no sé si aprendieron mucho. Yo tampoco no sé si cuando llegue el día en que me presente ante Dios habré aprendido mucho a escuchar la voz del Señor, ¿no? Ojalá que vosotros lo hagáis mejor que yo. Pero el Señor quiere que aprendamos a escuchar su voz, a serles fiel, a serle obediente, porque en el camino hacia el cual nos lleva, que es el cielo, por el desierto de este mundo, también escuchamos otras voces, las voces que vienen del mundo, del diablo, de la debilidad de la carne, que tienden a presentarnos sus regalos envenenados con un bonito y atractivo envoltorio, pero que en el fondo son veneno para nuestra alma. Pero hay que ir con cuidado, porque son cosas que se ajustan bastante a nuestras apetencias, gustos egoístas y caprichosos, ¿no? Y hay que ir con cuidado y ser fuertes para saber decir que no.
Esto me recuerda, perdón si me alargo un poco, en el libro de la Odisea, ¿no? Cuando Ulises, volviendo hacia su patria Ítaca, tiene que pasar en barco por un lugar donde hay unas sirenas, ¿no? Que cantan de una manera que seducen a los marineros, a los que van en el barco, y son unos cantos tan bonitos que la gente al pasar por ahí pierde como los sentidos, ¿no? Totalmente embriagados por el canto de las sirenas, y entonces no hay nadie que conduzca el barco y se acaban, ¿no? Se acaban estrellando contra las rocas y todo el mundo muere, ¿no? De ahí la expresión, ¿no? Son cantos de sirena. Pues entonces cuando llega por ahí Ulises, le pide a sus marineros que lo aten bien fuerte al mástil con cuerdas para que cuando oiga el canto de las sirenas, pues se mantenga ahí, firme, sin perder el rumbo, ¿no? Y así es como consigue pasar a través de ese tramo en el que están esas sirenas y puede llegar a su patria, ¿no? Pues nosotros que queremos llegar al cielo, también tendremos en algunos momentos que ser fuertes y saber decir que no a esas voces que nos van a desviar de nuestro camino hacia el cielo. Y la voz del Señor, la llamada de Dios siempre es una llamada a volver y a entrar en la iglesia, como hizo con los discípulos de Maús, que desilusionados, decepcionados, decidieron marcharse de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, ¿no? Imagen de la iglesia, y se marchaban, se alejaban, pero Jesús resucitado los alcanzó y cuando lo reconocieron lo que hicieron fue volver de nuevo a Jerusalén, regresar a la iglesia. Y siempre la llamada de Dios es una llamada a volver a introducirse en la iglesia, porque es en la iglesia y a través de la iglesia donde nosotros aprendemos a escuchar la voz del Señor que nos habla en las Sagradas Escrituras. Aprender a escuchar la voz del Señor en el magisterio de la Iglesia. También la Iglesia nos ayuda a saber escuchar la voz de Dios en las inspiraciones que nos da el Espíritu Santo en nuestro interior, a escuchar la voz de la conciencia, ¿no? Y así es como nosotros, formando un solo rebaño como Iglesia, aprendemos a escuchar la voz del Señor y el Señor nos va conduciendo hacia el cielo. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a escuchar la voz de su Hijo, que tengamos esa misma disponibilidad que ella tuvo para escuchar la voz del Señor y para responder que sí. Y así es como nosotros podremos responder a la llamada del Señor, ser fieles, ser obedientes y poder llegar así al reino de los cielos.